Mi esposa fue la que predicó todo el retiro. Bueno, yo solo compartí una enseñanza. Yo vengo con muchas ganas, me quedé con ganas de predicar y no prediqué nada, voy a predicar doble ahorita en esta tarde, amén. Bueno, a lo menos Lupe dijo amén. Ok. Lupe que se quede todas las 2 horas, ¿ok, Lupe? Ok, tú te quedas y recogemos una ofrenda después extra, ¿ok? Ok. Pónganse de pie, vamos a leer la palabra del Señor. El libro de Efesios. Gloria a Dios. Si yo siento que me aman, voy a predicar solo 20 minutos. Pero si siento que no me aman, voy a predicar 2 horas. No, nadie dijo nada, son 2 horas pues. Ok, vamos a ver qué dice Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 20. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en esta tarde. Yo quiero tener un buen tiempo de oración, probablemente no voy a hablar mucho porque quiero orar. Yo creo que una de las cosas más importantes cuando vamos a los retiros, yo y mi esposa le decimos, siempre hay que tener cuidado con el tiempo porque queremos que haya tiempo para ministrar, para orar, porque es una parte importante. Dice así la palabra del Señor. Y yo voy a leer de la Biblia de las Américas. Esta versión dice así, Efesios 3 del 14 al 20. Maybe ahorita va a salir en la pantalla, pero dice así la palabra del Señor. Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Dice aquí la palabra, versículo 17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura y cuál es la profundidad. 19, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. 20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra dentro de nosotros. Padre, te doy gracias por este momento de poder compartir tu palabra. Gracias por todas las cosas que escuchamos, los milagros, las bendiciones, cómo te mostraste, te revelaste a todas estas mujeres, Señor, que tú, Señor de la gloria, las abrazaste, las bendeciste, las restauraste y todo lo que ya escuchamos. Gracias porque nos has dado como iglesia esa visión de siempre estar, Señor, ministrando a la vida de la gente. Pero ahora queremos escuchar también en esta tarde la porción para toda la iglesia, la porción que tú tienes en esta tarde. En el nombre de Cristo te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos y vamos a ocupar nuestro asiento en este momento. Bueno, nuevamente gracias a Dios por esta bendición tremenda de este retiro, y también al mismo tiempo gracias por la bendición de poder compartir con ustedes en esta tarde. Yo quiero hablar en esta tarde sobre, ustedes escucharon, antes de que diga el título, escucharon a las mujeres, Dios tiene un plan para nosotros. Yo entendí que Dios y lo dijeron, Dios me llamó, Dios, lo que ellas compartieron. Y yo quiero preguntarles a ustedes, porque este es mi tema, ¿verdad? ¿Cuántos saben de ustedes que Dios tiene un plan o un propósito específico? Y le voy a pedir que levante su mano para saber si usted lo cree de veras. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan o un propósito específico para su vida? A ver, levanten la mano, amén. Gloria a Dios. Estoy hablando a personas que entienden. Pero quiero hablar acerca de 2 cosas específicamente. Número 1, quiero hablar de los procesos de Dios un poco, y quizás eso es lo que voy a concentrarme más. Pero también quiero decir algo, porque el versículo al final dice, realmente lo que leímos es una oración. Pablo escribe y dice lo que él está orando por sus discípulos en Éfeso.
y les escribe esta carta porque no puede visitarlos porque está en la prisión. Y les dice: yo oro. Dice: no puedo físicamente, yo quisiera estar con ustedes, pero no puedo porque estoy en la prisión. En el capítulo 4, el capítulo 3 dice: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego continúa diciendo, pero al final dice, él dice: yo deseo que conozcan todo el propósito de Dios, la altura, la anchura, la longitud. Y yo quiero que conozcan todo lo que Dios tiene para ustedes. Es lo que él está orando. Pero al final me gusta cuando termina diciendo que Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? A ver, levanten la mano. ¿Creen que Dios es poderoso? Dice: aquel que es poderoso para hacer todo. Diga: todo. Dice: mucho más abundante. Diga: más abundante. Dice: de lo que pedimos o entendemos. Dios siempre nos va a sorprender. Si tú le crees a Dios, Dios siempre te sorprende y te da más que lo que tú puedas creer. Yo lo he vivido, lo he experimentado y lo he visto. Yo, por ejemplo, yo antes de estar casado, yo oraba y le decía: Señor, cuando yo me case, yo quiero que me des una esposa que tenga la pasión por servirte. Y Dios sobrepasó mis expectativas verdaderamente, porque a través de todos los años, y ustedes son testigos, juntos, yo y mi esposa, no digo que ella la tengo que traer a la fuerza o nada por el estilo. Todo lo contrario, siempre juntos hemos estado sirviendo. Y Dios nos sorprende, nos da más que lo que pedimos realmente. Y lo puedo decir en muchas otras cosas, ¿verdad? Cuando íbamos a comprar esta propiedad, antes de comprarla salimos de los coreanos y el Señor solo nos dio una palabra, y la palabra es: salgan de aquí, este lugar ya no es para ustedes, yo tengo algo mejor. Y yo pensaba que lo mejor estaba en un templo allá en el sur centro, que es como una tercera parte del tamaño de este. Y nosotros ya estábamos conformes con eso, pero Dios nos dijo: no, yo tengo algo más grande para ustedes. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo más grande para ustedes todavía? Que Dios no ha acabado, que lo que ahorita estás experimentando no es la meta, solo es un proceso. Digan esta tarde conmigo, porque esto es importante. Diga: todavía no ha llegado a la meta, apenas estoy siendo procesado. Amén. Diga: estoy siendo procesado, estoy en el proceso. Y por eso dice la palabra del Señor: mucho más de lo que entendemos. Pero también dice: según el poder. O sea, lo que hace posible todo lo de Dios es el poder que está dentro de nosotros, porque es lo que dice ahí. Ahora, yo dije que Dios tiene un propósito para nosotros. Todos sabemos, todos levantaron la mano. Pero la verdad que muchos no hacen la voluntad de Dios. Para muchos, y se los digo de corazón, de veras, pero quiero ser sincero, no tienen la voluntad de Dios como la prioridad en sus vidas todo el tiempo. A veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. No es una constante, pero es una sube y baja. A veces sí, a veces no. Porque a veces asumimos que Dios se acomoda a nosotros, y nosotros a veces no le damos a Dios la prioridad que Él merece, sino que esperamos que Dios bendiga nuestros planes en vez de que nosotros nos sometamos a sus propósitos y a su voluntad, aún a pesar de que tengamos a veces que pagar un precio. Nosotros sabemos que si queremos hacer los propósitos de Dios, tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y también quiero decirle la segunda cosa: no importa qué difícil se vea lo que queremos, si Dios ha puesto, nuestro Padre bueno que está en los cielos ha puesto de sentir en tu corazón, entonces Dios no te está pidiendo algo imposible, porque no hay nada imposible para nuestro Padre. Por el contrario, si le creemos y nos sometemos a su proceso, Él va a empezar a desarrollar en nosotros esas capacidades. Eso que quizás en un momento ni siquiera entendemos nosotros, que Dios está trabajando y preparándonos para algo de aquí a 5 o 10 o 20 años. Cuando íbamos a comprar este lugar, yo me puse a hacer cuentas.
Este lugar lo compramos en 3.7 millones de dólares. Eso es algo humanamente imposible, a menos de que seamos personas de fe. Pero después de que nos metimos, o antes, yo me puse a hacer matemáticas. Tengo unas fórmulas, tengo unas cosas que uso para calcular cuánto uno paga, cuánto uno necesita tener mensualmente, semanalmente y no diariamente. Y me puse a hacer todo eso para saber qué estábamos haciendo. Y humanamente, después de que revisé todos mis números, y los revisé como 20 veces, porque quería estar seguro, porque cada vez que lo revisaba decía: Señor, pero esto es imposible. Y le dije al Señor: ¿cómo le vamos a hacer, Dios? O más bien lo hice más personal: ¿cómo yo voy a poder lograr esto, Dios? ¿Cómo vamos a poder lograr? Y Dios me recuerdo yo estaba orando un día difícil, porque nosotros cuando llegamos a este lugar, y no fue producto de que muchos estuvieron sacrificando y que hicieron talentos y estuvieron dando, etcétera, etcétera. Pero una vez que entramos, todo el mundo paró de dar. Y yo en mi mente asumí, yo sé que si así hicimos antes de entrar, ¿qué será cuando entremos? Pues no vamos a batallar. Pero todo lo contrario. El primer mes teníamos que pagar $24,000 y todo el mes había entrado nada más $2,000. Todo el mes. Eso fue como: híjole, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Porque todo el mundo pensó: bueno, ya di tanto que pues ya voy a tomar un break, voy a descansar y ya no necesito dar. Y Dios me dijo, así me dijo Dios, le voy a decir exactamente las palabras en oración que Dios me dijo: ¿te acuerdas cuando compraste la primera casa y que no tenías dinero para comprar la primera casa? Y como yo suplí. Y le dije: sí me recuerdo. Fue un milagro. Fue un milagro, literalmente. La única manera de explicar cómo compramos la casa. Fue un milagro. Una de las mejores decisiones que hicimos fue comprar esa casa. Realmente, económicamente, nos ayudó a nosotros a tener una mejor situación económica. Nos ha ayudado en muchos aspectos. Pero Dios me dijo: ¿te acuerdas cómo al principio, los primeros 5 años, qué hiciste para poder pagar el pago? Imagínense, en ese tiempo, hace casi ya 28 años atrás, cuando compramos la primera casa, nuestro pago eran $1,081 al mes. Ahorita no es nada eso realmente. Aún si queremos rentar un single, yo creo que vale más caro. Pero hace casi 30 años eso era como $3,000-4,000, más o menos, $3,000 mínimo dólares, el equivalente más o menos. Eso era demasiado dinero. Pero aprendí a sujetarnos siempre, a mantener bien claro en qué podía gastar y qué no podía gastar y cómo estirar el dinero al máximo. Y Dios me dijo: cada cosa que tú aprendiste hace 20 y tantos años atrás, tú no sabías, pero te estaba preparando para este momento. Porque vas a hacer exactamente lo mismo. Lo que aprendiste quizás era un nivel mucho más, una casa de $100,000 a un templo de casi $4 millones. Muy grande la distancia, muy grande, ¿verdad? 4 millones. Pero Dios me dijo: lo que aprendiste en ese momento, ahora lo vas a usar para poder pagar este templo. Las cosas que aprendiste ahora te prepararon para el presente. Y de eso quiero hablarles a ustedes más que nada en esta tarde. Quiero enfocarme mayormente en que la palabra del Señor nos habla de que nos ha dado su Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que dejar que su Espíritu Santo nos empodere. Que su Espíritu Santo le permitamos que Él trabaje a través de su palabra, a través cómo el Espíritu Santo nos empodera. Nos empodera cuando nosotros meditamos en la Biblia, cuando nosotros oramos, cuando venimos al servicio y adoramos a Dios. Tiempo maravilloso de conexiones, como que estamos recargando las pilas espiritualmente hablando. Por eso necesita llegar temprano,
para que su espíritu esté fuerte, esté lleno del Espíritu Santo. Y la cuarta cosa es a través de la comunión de los santos, el ser parte de un grupo, el ser parte de una célula activamente, no solo ir y sentarme y escuchar, pero participar, ser parte. Y en ese convivio y en esa oración y motivación y desafíos, el Espíritu Santo nos empieza a empoderar. La otra cosa bien importante es, no solamente es importante descubrir el propósito de Dios y que el poder que necesitamos está en el Espíritu Santo, pero también es igual de importante perseverar en ese propósito. Los propósitos de Dios a veces, desde el llamado hasta el cumplimiento, a veces ese proceso pasa por etapas. Hay momentos en que sentimos que hasta esa visión ha muerto. Lo tenemos en Cristo. Cristo fue llamado a ser el Rey del reino, el Hijo de David, el que establecería el reino. Pero pasó por un proceso Jesús de rechazo de su familia, de rechazo de sus discípulos, de traición de sus discípulos, e incluso tuvo que morir. Pero ¿cuántos dan gloria a Dios? Que aún cuando experimentamos situaciones así, no todo se ha terminado, amén. Porque aunque llegó el viernes, en 3 días Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y a veces nuestros sueños están igual y necesitan una resurrección, porque se han muerto en nuestro corazón. Por eso a veces experimentamos como en este retiro, vuelvo a sentir otra vez el llamado de Dios. Nunca se desvíe del propósito de Dios. Usted nunca será feliz fuera del propósito de Dios. Nuestra felicidad no depende de con quién nos casamos, ni de cuánto dinero, ni de cuántas cosas materiales llego a tener. Porque como dijo Salomón, ni el ojo se cansa de ver, ni de comer, ni de gustar. Y siempre queremos, ¿verdad? Nunca está satisfecho con todo lo material. Pero la satisfacción más grande que una persona puede tener es: mi vida tiene propósito. Fui creado para algo. Y ese algo no fue determinado ni por mis padres. Antes de que naciera, Dios ya había pensado en mí. Antes de que naciera, Dios ya me vio como su hija, como su hijo, y me formó y me dijo: y tú vas a ser mi instrumento a tu generación. Y ese es el propósito de Dios. Y uno tiene que descubrir cuál es ese. Pero a veces los procesos que pasamos para llegar nos desvían. Como cuando Cristo fue al desierto y Satanás vino a tentarlo, a desviarlo. Él fue a orar, a consagrarse. Él fue a entender la visión de Dios para su vida. Y el diablo le dijo: deja de ayunar, convierte las piedras en pan. Y a veces así es el diablo. En nuestros momentos de necesidad te va a ofrecer lo que tú crees que Dios no te da. Tú has servido a Dios y mira, no tienes una novia, ¿ah? Y el diablo te trae la novia. Tienes una necesidad material y alguien te va a ofrecer algo mejor que lo que tienes, pero el precio es abandonar el llamado de Dios. Así es, siempre. El diablo siempre se enfoca en ofrecernos lo que necesitamos, lo que verdaderamente necesitamos siempre. Y el precio es, solo nos pide: deja de hacer lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Es todo lo que nos pide. Como a Jesús: deja de ayunar y come el pan. Ve te voy a arrojar, te voy a llevar al templo. Y cuando caigas, los ángeles y todo mundo se va a dar cuenta que tú eres el Hijo de Dios. No necesitas ir a la cruz. O adórame y yo te entrego todas las cosas. El diablo siempre nos ofrece un camino más corto y más sencillo, más fácil.
Y a lo mejor sí nos da los panes, pero a la larga los panes que el diablo nos da nos matan el alma, nos matan el espíritu. Nunca se compara lo que Dios tiene ya preparado para ti, pero tú tienes que perseverar. Tú tienes que perseverar. Yo lo vi en una persona que era parte de esta congregación y que su deseo era servir a Dios junto con su matrimonio. Y no estoy hablando de Lupe, por supuesto. Lupe no tiene nada que ver con esto. Es alguien más, era un hombre de hecho. Pero el punto es que esa persona quería: yo quiero servir con mi pareja aquí en esta misma iglesia. Y un día el diablo le puso una mujer que no era su esposa y se fue con ella. Así es el diablo, así es el enemigo. Yo quiero terminar en esta tarde. Yo creo que es suficiente con lo que he dicho. Quiero terminar con una historia. Quiero terminar con esta historia porque quiero que se la lleven en el corazón. Si se la llevan en el corazón, se ha cumplido el propósito de lo que estoy hablando. La historia es la historia de los 3 árboles, así se llama. Es una parábola. La historia dice así. Era como esas historias que nos contaron, a lo menos a mí, nuestras abuelitas. Un día en la cumbre de una montaña, 3 pequeños árboles estaban juntos, pensando sobre lo que un día llegarían a ser cuando fueran grandes. El primer arbolito miró a las estrellas y le dijo: yo quisiera guardar las estrellas, tesoros. Quisiera estar lleno, repleto un día de oro, como un baúl lleno de piedras preciosas. Sí, eso seré un baúl con los tesoros más hermosos que el mundo puede tener. El segundo arbolito vio a los otros 2 y les dice: él vio al valle, vio al río que bajaba de la montaña y llegaba al mar, y decía: wow, yo quisiera ser un barco en un océano. Yo quiero viajar a través de aguas temibles y llevar reyes poderosos sobre mí. Sí, yo seré el barco más impotente del mundo, más poderoso. Un día. El tercer arbolito voltea a ver a sus otros 2 amigos árboles y les dice, viendo abajo a la montaña, vio hombres, vio mujeres que trabajaban en un pueblo. Y él dijo: yo no quiero irme nunca de esta montaña. Yo quiero crecer tan alto, que cuando la gente me vea, levante su mirada al cielo y se acuerden de Dios. Yo quiero ser el árbol más alto del mundo. Los años pasaron, las semanas pasaron, vinieron los inviernos, los veranos, llovió, brilló el sol, cayó la nieve y crecieron los árboles juntos, altos. Pero un día 3 leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador miró al primer árbol y dijo: qué árbol tan hermoso es este. Y con la arremetida del hacha, ¡paz!, cayó el primer árbol. Y el árbol pensó dentro de sí: tantos años de esperar, ahora me voy a convertir en un baúl de tesoros. Tendré los tesoros más hermosos de este mundo. El segundo leñador vio al segundo árbol que había crecido y estaba hermoso, y igual con un fuerte golpe le apuntó y ¡pum!, lo cortó. Y el árbol, mientras caía, pensó: ahora voy a navegar los mares, voy a enfrentar las tempestades, voy a ser un barco para reyes y poderosos. El tercer árbol sentía su corazón sufrir porque ahí estaba el otro leñador. Recuerden,
yo quiero quedarme y ser el árbol más alto. El árbol temeroso se paró derecho, alto, apuntando hacia el cielo como diciendo: no me toques. Pero el leñador ni siquiera levantó la vista y dijo: cualquier árbol, todos son lo mismo. Y estaba enfrente de ese y tiró un fuerte golpe hasta que lo tumbó al suelo. El primer árbol se emocionó porque dijo: bueno, el leñador me va a llevar a su carpintería y me va a hacer en una caja de tesoros. Pero por fin, cuando el carpintero lo terminó, lo convirtió en una caja donde se guarda el alimento para los animales, en una granja. Aquel hermoso árbol no fue cubierto de oro ni lleno de tesoros, sino que fue cubierto con polvo de cortadora y lleno de alimento para animales de una granja de animales hambrientos. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó a un embarcadero donde vio a inmensos barcos. Pero ese día no se construyeron ningún barco enorme. Fue cortado y lo convirtieron en un simple bote de pesca. Era tan demasiado chico y débil para navegar en el océano, ni siquiera un río podía navegar. Así que lo llevaron a un pequeño e insignificante lago. El tercer árbol estaba confundido porque simplemente lo cortaron en trozos, en maderas largas, en tablas fuertes, y lo pusieron en un almacén. Y parecía que se habían olvidado de él. Estaba en lo oscuro. Y se preguntaba el tercer árbol: ¿qué estará pasando? ¿Pero por qué estoy aquí en este momento encerrado en la oscuridad, en vez de estar en la cumbre de la montaña apuntando al cielo y que todos los hombres piensen en Dios? Pasaron muchísimos días, pasaron muchísimas semanas. A los tres árboles ya casi se les había olvidado el sueño que un día tuvieron. Pero una noche, una luz de una estrella dorada alumbró al primer árbol cuando una joven puso a su recién nacido dentro de ella. El esposo de esa joven voltea abrazando a la joven que depositó a su niño en esa caja donde daban de comer a los animales. Le dijo: yo quisiera haber podido hacerte una cuna para nuestro bebé. Pero la joven voltea a ver a su esposo, le aprieta la mano, le sonríe, mientras afuera una luz de la estrella entró a esa cueva, y la madera suave y fuerte de la cuna se llenó de esa luz. Y la mujer dijo: no te preocupes, este pesebre es hermoso. Y de repente el primer árbol supo que dentro de él habían depositado el tesoro más valioso de toda la creación de Dios, al Hijo de Dios. Años pasaron y una tarde un viajero cansado junto con sus amigos se subieron a un viejo y aparentemente abandonado bote de pesca. Mientras cruzaban el lago, este viajero se quedó dormido, mientras este segundo árbol navegaba ahora como barca tranquilamente hacia adentro del lago. Y de repente una impresionante y aterradora tormenta azotó ese lago.
y el barco se llenó, el segundo árbol o barco se llenó de temor. Él sabía: yo no tengo la fuerza para llevar a todos mis pasajeros a la orilla a salvo. Es demasiado el viento, es demasiada la lluvia, nos vamos a ahogar. Pero aquel viajero que había estado dormido se levantó, se paró y alzando su mano le dijo: enmudece. Y la tormenta se detuvo tan rápido como comenzó. Y de repente el segundo árbol se dio cuenta que llevaba arriba al Rey del cielo y al Rey de la tierra, el que tenía dominio aún sobre la creación. Pasaron unos cuantos meses y un viernes en la mañana el tercer árbol se extrañó porque vio que 2 tablas que habían sacado de él fueron tomadas de aquel almacén de madera olvidado. Se asustó porque cuando lo sacaron enfrentó una multitud de personas que empezaron a escupir, empezaron a gritar odio, rechazo. Y cuando por fin llegaron a un monte, se llenó de temor cuando unos soldados clavaron las manos de un hombre en su madera. Le dolió ver el sufrimiento de ese hombre clavado en él, porque se sentía áspero, se sentía cruel. Aquel hombre fue sepultado y el árbol quedó solo después de las tinieblas y la lluvia. Pero llegó el domingo, cuando el sol brilló y la tierra tembló con el júbilo debajo de su madera, y el árbol sintió que en ese momento el hombre que había estado ahí se había levantado y que todo había cambiado. El árbol se sintió fuerte y decía: cada vez que la gente me vea, se van a acordar de Dios. En verdad, si soy el árbol más alto del mundo. Yo solo les quiero decir a todos ustedes: la próxima vez que te sientas deprimido, desanimado, porque te sientes que Dios se ha olvidado, o porque el proceso por el cual Dios te llevó no es el que tú querías o el que a ti te gustara, Dios siempre tiene la última palabra. Dios te está llevando en un proceso. Confía en Él, porque si Él puso el sueño en tu corazón, Él se encargará de que se cumpla ese sueño en tu vida. No te desanimes, no importa las circunstancias. Aun cuando te sientas olvidado, aun cuando tú piensas: pero no era como yo pensaba. Dios ha cumplido su propósito. Y sobre todas las cosas, el día que vengas delante de tu Creador, Dios te va a decir: bien hecho, buen siervo, bien hecho, buena sierva. Entra al gozo de tu Señor, porque has sido fiel en lo poco. Entra a todo lo que tengo preparado para ti. Por eso en esta tarde, no te desanimes, no te desvíes. Dios es fiel a sus promesas. Amén. Póngase de pie en este momento. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a venir delante del Señor en este momento. Todo mundo, póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús. Todo mundo, póngase de pie. Padre bendito de la gloria, muchos de nosotros, yo quizás, Señor, era uno de esos árboles a los 14 años, 15 años. Nunca me imaginé el caminar después de todos estos años a donde estoy aquí, Dios. Nunca me hubiera cruzado por mi mente. Solo había un sueño. Hoy en esta noche yo siento en mi corazón decirte de parte de Dios: Dios
reactiva el sueño que hay en tu vida. Dios te trajo, el Espíritu Santo te trajo para reactivar lo que tú piensas que ha muerto. Solo Dios te pide: no te desvíes, no escuches las voces contrarias al propósito de Dios. Llegarás a ser un barco, llegarás a ser un pesebre, llegarás a ser una cruz o lo que Dios te ha llamado, pero no te salgas de la voluntad de Dios. Y la última cosa que Dios te quiere decir es esta: es mi poder, es mi poder. So vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedir la bendición de Dios sobre todos los que estamos aquí. Que la gracia y el poder de Dios venga sobre todos los que estamos.